Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Natalia Aquino, soy ingeniera agrónoma y formo parte del equipo de semillas del área de semillas de SENASA en la sede central. Y es un gusto poder en esta mañana compartir dentro de este módulo el tema de producción de semilla no certificada, un tema muy importante y como parte de la segundo tema que vamos a tocar. Natalia, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Natalia, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. De repente, si podrías acercar más tu audio. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Natalia, ¿me escuchas? Natalia. Sí. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora mejor, Nati, mejor. Hola, Disculpa. hola. Ahora sí, está mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Sí, ya. Me avisa, por favor, ingeniera. A veces esto de la tecnología está un poco que nos falla. ¿Se me escucha? Ahora sí, fuerte y claro. Listo, gracias. Ok, bueno, buenos días. Como les decía, vamos a ver este tema de producción de semilla no certificada. Previamente vamos a iniciar hablando un poco sobre la calidad de semilla, ¿sí? Vamos a entrar a hablar sobre calidad y luego ya vamos a ir entrando a la producción de semilla no certificada, y en la tarde la ingeniera Cabrera verá el tema de producción de semilla certificada. Pero vamos a comenzar por definir qué es calidad, ¿sí? Según la norma internacional, la ISO 9000-2000 y la 9000-2015, definen como calidad al grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos exigidos, ¿no? A manera de un ejemplo, vamos a hacer, ¿no? Citamos a una gaseosa, ¿no? Inca Kola y Oro, por ejemplo. Para muchos, la Inca Kola es la mejor gaseosa por el sabor, la forma, hasta el envase, la presentación, el diseño de la etiqueta. Muchos consideran eso como una gaseosa de calidad. Yo puedo decir, yo tomo Inca Kola y a mí me gusta, por ejemplo, Oro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta el sabor, el color, la forma del envase, del empaque, ¿no? De las etiquetas. Esto lo cito porque la calidad va a estar determinada por las características que va a definir el cliente, ¿no? En este caso, yo puedo tener para mí un solo producto puede ser de calidad para mí, pero para otro no, ¿cierto? Entonces, partamos de este concepto de calidad para poder un poco llevar a nuestro tema, ¿no? Y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué entendemos por semillas de calidad? Y vamos a definirla como aquella que va a reunir ciertas características, determinados atributos, que van a garantizar al agricultor que realmente está usando una semilla de calidad. Partamos de esa definición. ¿Y cuáles son esas características, esos atributos, ¿no? Que van a determinar que una semilla sea de calidad? ¿Sí? Aquí vamos a encontrar 4, que son la calidad genética, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad física, ¿sí? Estos 4 parámetros nos van a determinar, son 4 atributos que nos van a determinar que la semilla sea de calidad. Vamos a ir definiendo cada uno de estos parámetros y es importante que entendamos esto para luego hablar y entender cuando una semilla no certificada, a veces tenemos esa mala definición, no certificada, no es calidad, ¿no? Y quisiera que esto nos quede claro para poder nosotros más adelante también tener más noción sobre la producción de semilla certificada y no certificada. ¿Qué es la calidad genética, no? Nos da referencia sobre la pureza y la identidad genética. Es decir, son las características propias, intrínsecas de la semilla. Es como el ADN. A ver, por ejemplo, el color de la piel, ¿no? El color de los ojos, si el cabello de una persona es rizado o es lacio, si es bajito, si es alto, son características, ¿verdad? Propias de la persona. Igual, en el caso de semilla, al hablar de la calidad genética, estamos hablando de estas características de la semilla, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿no? Si yo quiero un cultivar de un determinado, por ejemplo, el maíz amarillo duro, quiero un cultivar INIA 617 chusca, lo he elegido porque es tolerante a cierta plaga, porque se adapta a cierto ambiente, ¿no? Específico, tiene un rendimiento superior, ¿no?
tiene hasta el ciclo vegetativo, ¿no? Puede ser más precoz. Entonces son ciertas características propias de la semilla del cultivar y que cuando uno dice yo quiero comprar una semilla de calidad, el concepto de calidad genética nos va a estar relacionado principalmente a que esa característica que yo estoy buscando de ese cultivar sea realmente el que yo busco, ¿no? Si yo he seleccionado ese cultivar, que cuando al momento de yo llevarlo a campo, me reproduzca fielmente lo que yo he buscado inicialmente, ¿sí? Entonces, esa calidad genética está determinada por estas características, ¿ya? Que sea propia de la semilla. Ahora, la calidad sanitaria es otro parámetro más, un parámetro muy importante. ¿Por qué? Para empezar, es una de las que tiene gran trascendencia porque a partir de ella también se da el no tener cuidado sobre la calidad sanitaria nos puede traer muchos problemas en la diseminación de enfermedades, de patógenos, ¿no? De un cultivo a otro cultivo, se puede dar hasta de generación en generación, causa muchas pérdidas en el rendimiento, ¿no? El tema sanitario es muy delicado en todos los cultivos y para el caso de la calidad sanitaria, como ya lo he mencionado, va a estar determinado por la presencia, ya sean por enfermedades transmisibles por semillas o también relacionado por la presencia por malezas, ¿no? Transmisibles por malezas, algunas enfermedades. Al hablar de calidad fisiológica, vamos a estar hablando o está relacionado principalmente al porcentaje de germinación o de vigor, ¿no? Aquí podemos ya encontrar, ¿no? Si queremos evaluar ciertas características, ¿no? Como la velocidad y uniformidad de germinación cuando lo llevamos a campo, ¿no? Podemos sacar también aquí el tiempo medio de germinación, ¿no? El índice de velocidad de germinación, el porcentaje de germinación, todo expresado en porcentaje, ¿no? Nos da, estos valores nos van a permitir determinar si esta semilla cumple o no fisiológicamente. Respecto a la calidad física, esto está relacionado al porcentaje de semilla pura, libre de impurezas, o contaminantes como piedras, pajas o semillas de otros cultivos, ¿sí? También es importante que como algunos criterios dentro de la calidad física, también se tome en cuenta el peso de 1000 semillas o el contenido de humedad, ¿sí? Ahora, si bien ya hemos podido definir estos 4 parámetros, estos 3 últimos, la sanitaria, la fisiológica y la física, son determinados, como bien lo hemos colocado aquí, a partir del manejo en campo hasta el almacenamiento. O sea, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que estos 3 parámetros lo vamos a depende mucho, ¿no? Depende mucho desde el manejo que se da en campo, desde las prácticas culturales, ¿no? Que se realiza desde la siembra, la germinación, como lo vamos a ver más adelante, hasta ya después de la cosecha, empezamos con el almacenamiento y ahí vamos a mantener esta calidad, ¿no? Ahora, veamos, ¿cuáles son? Estamos hablando de semilla de calidad, ¿sí? Estamos enmarcados en semillas de calidad. ¿Y cuáles son estos mecanismos que nos van a garantizar que a través de las diferentes actividades de producción de semilla, pues realmente lo que estoy obteniendo, produciendo, comercializando sean semillas de calidad? Aquí hay un pequeño esquema donde podemos ver las diferentes actividades que están dentro de el proceso de producción de semillas, dentro de la cadena de semillas, empezando desde la investigación, en el cual la obtención de cultivares comerciales principalmente está enmarcado para la Autoridad de Semillas en NASA a través de regular estos registros de cultivares comerciales, de investigadores y centros de investigación. ¿Qué quiero decir con ello? Que, por ejemplo, hace un momento escuchaba una consulta, ¿no? De que se puede producir, comercializar arroz, cultivares de arroz que no están inscritos en un registro cultivar, pues no. Ningún cultivo, vamos a ir más adelante, pero las especies que tienen reglamentación deben estar obligatoriamente inscritas en el registro de cultivares y, por ejemplo, en el caso de arroz, si hay un cultivar que está produciéndose sin haber estado inscrito, ¿no? ¿Cómo acreditamos la calidad que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Esto, ¿por qué
es la importancia, o cuál es la importancia de que esté inscrito este cultivar y que sea llevado a cabo por un investigador o centro de investigación previamente también inscrito ante SENASA, ¿no? En el registro de cultivares para estar inscritos como tal, el cultivar pasa por una serie de ensayos, ¿no? Que más adelante ya la ingeniera Cabrera lo detallará en el proceso de certificación, pero es una forma de poder acreditar que este cultivar que ha pasado por ensayos de adaptación, eficiencia, están cumpliendo, ¿no? Con las características para que puedan ser un cultivar como tal, ¿no? Comercial, que pueda realmente cuando llegue a campo demostrar, ¿no? Sus componentes que conforman esos componentes de calidad. Ahora, a nivel de producción de semillas, el SENASA, como autoridad en semillas, también conduce los registros de productores, de plantas de acondicionamiento. ¿Y por qué es importante, no? ¿De qué forma afecta esto? Porque al momento de producir semilla, yo puedo producir semilla, pero si no estoy inscrito como productor dentro de este registro que conduce SENASA, mi actividad no sería formal, ¿no? Y cómo uno acredita esta semilla, ¿no? Cuando uno se registra como productor, como lo vimos en el primer tema, estamos declarando qué terrenos vamos a producir, cuánto, dónde, qué cultivar, ¿no? Y tengo que producir, si el cultivar tiene reglamentación, tengo que producir el cultivar que esté inscrito, ¿verdad? Entonces, allí es importante que nosotros conozcamos qué productores están inscritos, contamos con una lista y también contamos con los campos que están llevando un proceso de certificación, ¿no? Como aquellos que no. Entonces, el servicio, por ejemplo, de certificación de semillas tiene que darse en un laboratorio, ya sea autorizado o ya sea oficial, al igual que el muestreador, quien realiza esta actividad, la actividad de muestreo tiene que ser ya sea autorizado u oficial. Entonces, para ello lo regula el SENASA. El SENASA va dentro de estas actividades que podamos ver, está garantizando la calidad de semillas a través de estas diferentes actividades, ¿no? Y son como una moneda, una cara es SENASA y la otra cara es el productor o el actor que está dentro del sistema, y es el trabajo de ambos que va a permitir que se pueda garantizar la calidad de las semillas, ya sea una semilla certificada como no certificada. Posterior a la producción y hablando ya de la distribución y comercio de semillas, cómo la importación de semillas nos da credibilidad, que es de calidad, ¿no? Dentro de la reglamentación, toda importación de semillas es considerada de la clase no certificada, ¿ya? No certificada, y tiene que ser previamente declarado ante SENASA todo ingreso de semilla que es destinado para el comercio en el país, ¿no? O para la producción y comercio. Aquí se solicita un análisis de calidad, ¿no? Ya sea del país de origen, ¿sí? También puede darse homologación de las categorías en caso se trate de una semilla que proviene de una clase certificada del país de origen, ¿no? Se regulan a través del control de comercio, también esta importación de semillas. eh, todo comercio interno en el país tiene que previamente haber sido declarado, ya sea a través de la declaración de comerciante de semillas, que también es un registro que lo conduce SENASA. Quien vende o expende semillas tiene que haber declarado su actividad, ¿no? Es una forma de poder regular este control de comercio de semillas, ¿no? Y también se hacen las atenciones respectivas en las denuncias, ¿no? Entonces, son diferentes actividades y los mecanismos que están involucrados aquí nos van a permitir tanto ya sea como SENASA y así como el productor que pueda asegurar y acreditar que todo el proceso por donde se va desarrollando toda la cadena de producción de semillas, pues realmente sea de calidad. Ok. ¿Quién garantiza la calidad de la semilla? ¿No? Es otra pregunta que nos haríamos. ¿Quién garantiza? ¿Garantiza SENASA? ¿Garantiza el productor? ¿La garantiza el organismo certificador? ¿No? Y dentro de ello, a veces también encontramos dentro de la reglamentación cuando uno empieza a leer y va entendiendo poco a poco cómo se da este proceso de producción de semilla no certificada, es importante tener la arista bien amplia, ¿no? Verificar y hacer una trazabilidad, y sabemos que
la garantía de la calidad, al hablar de una semilla no certificada, siempre lo ha referido el reglamento, que es responsabilidad única del productor, ¿sí? Pero si hablamos de la producción en sí de semillas, ya sea certificada como no certificada, sabemos que hay un control interno de calidad. Este control interno es realizado ya sea por el productor o por la empresa que produce, bajo ciertas normativas o criterios propios, ¿no? Establecidos dentro de su sistema de producción, ¿no? Sí, es responsabilidad del productor, pero recordemos que esto es tanto para una producción de semilla certificada como no certificada. Esta parte de control interno de calidad corresponde a ello, ¿no? Y se cita aquí este control interno de calidad para entender que es importante que regulemos esto, ¿no? Tanto el productor debe conocer, y vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva algunos criterios que se tomen en cuenta dentro del control interno de calidad, ¿ya? Pero también está el control externo de calidad, que está referido cuando hay una acción de parte del organismo certificador para la producción de semillas certificadas. O sea, un externo va a acreditar que esta semilla es certificada, ya sea de cualquiera de las categorías de la clase certificada, y este organismo certificador va a ser delegado por la autoridad en semillas, que es SENASA, o en aquellos lugares donde no hay un organismo certificador privado, está SENASA a través de sus direcciones ejecutivas, ¿sí? Ahora, aquí entrando un poco a lo que estábamos viendo anteriormente, al control interno de calidad, o conocido como SIC, lo vamos a ver, no quisiera que sea muy tedioso, el esquema es un poco complejo, pero la idea es una sola, que nosotros podamos entender qué es un control interno de calidad. Sé que hay aquí muchos productores, ¿no? Asesores, y llevar esta información es importante porque va a asegurar, es como el punto de partida para poder mantener y obtener semillas de calidad, ¿sí? Se entiende por un control interno de calidad como una serie de procedimientos, como vemos aquí, ¿ya? Que tienen una continuidad, tienen un orden y nos sirve para poder identificar, evaluar y dar solución a problemas durante la producción de semilla. ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder satisfacer la expectativa de quien nos va a comprar y dar la seguridad sobre el material que se va a sembrar, ¿sí? Ahora, aquí este control interno de calidad, para hacerlo más amigable, hemos separado en dos, la medida de control y el problema de calidad. Vamos a empezar a hablar del problema de calidad en las diferentes etapas que se dan dentro de la producción en sí, ¿no? De toda la semilla. Si comenzamos, por ejemplo, de la presiembra, ¿no? ¿Cuál sería el principal problema que podría afectar aquí la calidad? Es comprar semilla, ¿no? Enferma, ¿sí? Comprar semilla enferma, ¿qué es lo que nos va a ocasionar? Pérdidas, no va a haber germinación, vamos a tener desde el establecimiento ya. ¿Cuánto germinó? Germinó quizás solamente el 60%, 70%, ¿no? ¿Y cuál es la medida de control que deberíamos tener aquí? Comprar semillas certificadas o comprar semillas que, si bien pueden ser certificadas o no certificadas, veamos con las etiquetas de certificación o la etiqueta de la no certificada, corroboremos que lo que está allí realmente nos asegure de que lo que estamos comprando es semilla de calidad, ¿no? Estos proveedores que nos van a dar, por ejemplo, si yo compro de Juan Pérez, si es productor, debe estar inscrito, porque como productor puede vender su propia semilla. Si es Juan Pérez es comerciante, como comerciante, o sea, solamente se dedica a vender, no a producir, debe haber declarado su actividad como comerciante de semillas encenadas. Entonces, verificar que de quien estoy comprando realmente, y lo que estoy comprando, pues tenga las etiquetas, si es certificada, ¿no? Como lo mencioné, y si no es certificada, también su etiqueta, pedir mi boleto, mi comprobante ¿no? De venta. Continuando, la siembra y la germinación, por ejemplo. Este parámetro de siembra y germinación es importante que tengamos en cuenta el terreno, como todos nosotros ya conocemos el campo, sabemos cuáles son los criterios mínimos, ¿no? Un terreno pedregoso, compactado, no va a permitir que haya una buena germinación, ¿no? Vamos a tener quizás problemas hasta también sanitarios, es que el terreno no hemos visto cuál ha sido el cultivo anterior, estamos haciendo
monocultivos, no estamos haciendo una buena fertilización, ¿no? No hay estos cuidados mínimos, ¿no? Vamos a definitivamente tener problemas. Ahora, añadimos a esto una mezcla accidental de la siembra. ¿Qué pasa si el operador mezcló cultivares, no desinfectó la máquina? Se puede ir dando diferentes problemas durante esta parte importante de la producción y que podría generar, si nos damos cuenta, es tan importante que tengamos aquí el criterio mínimo, que si no se da, podríamos, pues, todo el proceso de venirse abajo, ¿no? Ahora, es importante también, como les decía, que el entrenador o el sembrador sepa, el operador sepa utilizar correctamente las máquinas, la desinfección, la limpieza, que no afecte quizás durante la manipulación, no afecte la calidad de las semillas, no las triture, no afecte nada la siembra de esta semilla. Ahora, sí, durante ya el crecimiento, la floración, maduración, durante el desarrollo ya del cultivo, las diferentes etapas fenológicas, también se van a ir presentando ataques de plagas, como enfermedades transmisibles por semilla, que sería lo más importante en esta parte, y también puede haber la contaminación cruzada por polen extraño. Si nuestro campo está pasando por un proceso de certificación, hay que tener en cuenta esto, la separación mínima de los campos comerciales, qué tendríamos que usar, qué barreras voy a usar, ¿no? Y que los campos estén libres de maleza. Y también que podamos nosotros preventivamente ya estar viendo el tema de nutrición, hablemos de plagas y enfermedades, que no se convierta en un problema de ataque de enfermedades, que al final no perdamos el control y hemos hecho compramos una semilla de calidad, hemos llevado bien nuestro manejo de la siembra, la germinación, pero por temas de enfermedades se nos vino abajo toda la producción, ¿no? Igual, en la misma manera, ya en acondicionamiento y en almacenamiento hay cierta probabilidad que suceda también de forma accidental una mezcla de semillas. Si es que nosotros no hacemos una cosecha o un transporte de forma limpia, ordenada hasta el almacenamiento, llegamos al almacenamiento, no conservamos bien las semillas, se nos mezclan, no hay orden de los lotes, no hay separación y se mezcló. El almacenamiento igual, sin tener criterios mínimos, temperatura, humedad, ¿no? Para poder mantener la calidad, vemos afectada nuestra producción. Mire que hemos llevado una buena presiembra, una germinación, un crecimiento, todo, y aquí se afecta. Entonces, aquí es importante, como se coloca aquí, etiquetar los lotes, separar los lotes, identificarlos, y tener al personal sobre todo entrenado, que conozca. Yo sé que a veces dentro de la producción uno mismo hace todas las actividades, pero el orden y la organización desde el registro, desde qué día sembré, hasta qué día llevé almacén, cuánto llevé, cuánto saqué, hasta con una fotografía, eso nos permite tener un orden de nuestro proceso y detectar en qué momento se da algún problema y solucionar y tener la alternativa de solución. Y si fuera todo de forma preventiva, mejor, ¿no? Ya en la distribución o en el comercio, ¿no? Aquí ya también se puede dar este problema, ¿no? Las adulteraciones de la semilla, una semilla por otra, puede darse, y es aquí importante el seguimiento postventa, ¿no? Nosotros también estamos regulando eso, y dentro de todo esto que estamos viendo ahora, es importante que si queremos obtener una semilla de calidad y manejamos un control interno bajo un proceso de calidad, estamos seguros de que sí, nuestra semilla va a ser de calidad. Depende del proceso que nosotros estemos empleando y que podamos detectar preventivamente todos estos puntos que ya van a afectar directamente a la calidad de la semilla, y que esas medidas sean rápidas, ¿no? Rápidas y fácilmente aplicables de acuerdo al contexto que podamos tener dentro del campo, del almacén, ¿no? No necesariamente tiene que haber no tiene que ser tan sofisticado el proceso de producción, ¿no? Porque de lo más simple se puede ir trabajando de forma ordenada, ¿no? Cumpliendo estos procesos. Bien, un poco quería tocar el tema de calidad de la semilla, espero se haya podido entender, y a partir de ello ya un poquito dirigirnos
principalmente a la producción de semilla no certificada, de clase no certificada, que como sabemos la reglamentación, ya lo hemos visto en el primer tema, lo ha definido como clase certificada con 4 categorías y la clase no certificada, indicando aquí que la clase no certificada, como lo vamos a ver, es declarada, la producción de esta semilla es declarada ante SENASA. ¿Sí? Ahora, para ya entrar más a fondo en la clase no certificada, vamos a partir de aquellas especies que cuentan con reglamentación, aquellas que no cuentan con reglamentación específica. ¿Qué es una reglamentación específica? Una reglamentación específica hace referencia a un conjunto de normas que van a regular la producción, comercio y la certificación, ¿ya? ¿Y quiénes son aquellas que cuentan con reglamentación específica? Tenemos, como se puede ver aquí en el cuadrito, algodón, maíz, arroz, cereales, quinoa, papa, leguminosas, de grano, ¿sí? Y estas especies o estos cultivos que tienen reglamentación específica, ¿por qué es importante que conozcamos? Es importante que identifiquemos estas porque a partir de ellas se puede dar la producción de semilla certificada como no certificada. ¿Y en base a qué? En base a la regulación que tienen sus normativas, ¿no? Como lo vimos en la primera parte, hay una normativa, otros están bajo la RJ de la 166, nos habla de maíz, nos habla de maíz amarillo duro, de leguminosas, ¿sí? De cereales, hay otra muy aparte que es para quinoa. Entonces, en cada una de estas normativas está especificándose cuáles son los criterios mínimos o los parámetros para la producción de semilla certificada como para la no certificada. ¿Sí? Partamos de allí. Y para el caso de especies, y vayámonos a aquellas especies que no tienen reglamentación específica, o sea, que no tienen una normativa que regula su certificación, ¿no? Entonces, ya ahí mismo nos está diciendo el nombre, no se pueden certificar, es decir, no pasan por un proceso de certificación porque no tienen los estándares mínimos. ¿Qué especies están allí? Tenemos a las ornamentales, las hortalizas, los frutales y los forestales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas especies sí o sí tienen que por el momento ser producidas como semilla de la clase no certificada. ¿Sí? Sí o sí. Entonces, no podríamos producir hortalizas certificadas, frutales certificados, forestales certificados u ornamentales. ¿Sí? Eso quería que primero se entienda para poder ya entrar de lleno, a la semilla no certificada, la clase no certificada. Ahora, sí, acá hay una pequeña acotación de organismos públicos, hay ciertas excepciones. En el caso de organismos públicos, que ya lo vamos a ver en la parte final, la producción de semilla certificada o de la clase certificada es en estas 3 categorías, no está la categoría autorizada, ¿ya? Y la clase no certificada también pueden producir organismos públicos, pero de aquellas que no tienen reglamentación, o sea, de estas, ¿ya? Previa autorización, lo vamos a ver más adelante. Previa autorización por parte del SENASA. Y para el caso de productores de semillas, ellos pueden producir tanto la clase certificada, ¿no? Que puede ser en estas especies, como la clase no certificada, de estas especies también como de aquellas que no tienen reglamentación, ¿ya? Ok, entrando un poco más ya a la definición que nos da la reglamentación general, de la Ley General de Semillas, se define la semilla no certificada como aquella que no es sometida a los controles oficiales en su producción y la garantía de su calidad va a ser responsabilidad del productor. ¿Ya? Esa es la definición que nos está brindando el reglamento y a partir de ello muchas veces se está haciendo esta confusión de que si yo produzco semilla certificada, entonces sí es de calidad porque hay un organismo que está acreditando esta calidad. Pero si no es certificada, entonces es una semilla sin calidad, que no tiene parámetros, que no, como no actúa ningún organismo certificador o no está SENASA, no se puede acreditar.
¿Ya? Entonces, pero recordemos nuevamente nuestra definición de qué es semilla de calidad. Recordemos que son 4 componentes y que estos 3 primeros, sanitaria, fisiológica y física, son 3 componentes que se determinan desde campo hasta el almacenamiento y que son parte del control de la calidad interna. Entonces, ¿de quién depende esto? Habíamos estado revisando, depende de quién está a cargo de este proceso, del productor, ¿verdad? Tanto para una semilla de una producción certificada como no certificada. Y la calidad genética, que es propia de la semilla inherente, en este caso, ¿quién la va a estar acreditando? Y es la única que nos va a diferenciar ahorita de una semilla certificada, ¿ya? ¿Quién acredita cuando viene un organismo certificador, ya sea un autorizado o SENASA, va a acreditar esta calidad genética a partir de las diferentes inspecciones que realizan en campo para los diferentes cultivos que tienen reglamentación, cumpliendo sus parámetros que están en estos reglamentos, normativas de estos cultivos que tienen reglamentación, por ejemplo, maíz, ¿no? Cumple con todos los parámetros en cada inspección, entonces el organismo está acreditando esta calidad genética. También revisa la sanitaria, la fisiológica y la física, pero esto ya se va a nivel de laboratorio, a nivel de campo, y viendo netamente quien asegura, quien acredita esto, si nos damos cuenta y entendemos, está regulado por el productor. ¿Sí? Entonces, entendamos esta definición de, más que la definición, entendamos que la producción de semilla de calidad está enmarcada tanto para una producción de semillas certificadas como no certificada, y quisiera que podamos ver cuáles son los alcances que el reglamento nos habla sobre la semilla no certificada dentro del reglamento general, ¿no? ¿Qué artículos está tocando? Aquí tenemos desde el artículo 39 al 45, ¿ya? Dentro del capítulo 4 de producción de semillas, se empieza con la declaración. El artículo 39 nos empieza dando mayores detalles sobre cuáles son los requisitos que debe presentar o cuál es la información que debe presentar en este caso, el productor que va a declarar su campo de semilla no certificada. Hay un formato que les voy a presentar luego, donde se deberá colocar toda la información mínima presentada, en este caso, ante SENASA. Es SENASA quien va a manejar estos campos de producción de semilla no certificada, por tanto el productor tiene que declarar ante SENASA a nivel nacional para cada se cuenta con una dirección ejecutiva en cada departamento. Entonces, empezamos con la declaración de producción de semilla no certificada, lo cual está regulado en el artículo 39. El artículo 40 nos habla sobre cuáles son los requisitos. En general nos habla sobre la definición que vimos hace un momento, sobre la garantía de la calidad de la semilla, ¿no? ¿Quién le da la garantía? Le da el productor. El artículo 41 ya nos está hablando de qué pasa con aquellos campos que están produciendo semilla no certificada y no lo han declarado. No van a ser considerados como tal, o sea, no van a ser considerados como campos de semilla de la clase no certificada, ¿ya? Artículo 42 ya nos habla un poco más sobre la declaración de la semilla que se ha producido de esta clase no certificada. Da un plazo de 10 días después del envasado y etiquetado para poder declarar ante SENASA cuánto ha sido la cantidad de semilla acondicionada para la venta, ¿sí? Luego está el artículo 43, que aquí, y es importante que tengamos en cuenta que este artículo nos menciona de que todas las actividades que están relacionadas al campo de producción de semilla no certificada, hablemos de la declaración inicialmente presentada, hasta el control interno del campo, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, esas actividades que están desarrollándose dentro de el acondicionamiento, los resultados de análisis de calidad, ¿no? Hasta el acondicionamiento, estamos viendo aquí, todo ello, el almacenamiento, deben tener un registro. El productor de semilla debe mantener el registro de todas estas actividades, ¿sí? Entonces, el artículo 43 nos manda que como productor mantengamos esa información de todo el campo de producción de no certificado. El artículo 44 nos está hablando sobre qué pasa con aquellos campos que al no cumplir con las tolerancias establecidas, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues se procede a un rechazo de estos campos y ya no son considerados como semilla de la clase no certificada.
¿sí? Y, bueno, el artículo 45 es en caso de se restrinja la producción de semilla no certificada cuando existan o se pueda dar problemas fitosanitarios, ¿no? A nivel de la semilla. Entonces, estos son alcances sobre qué nos está dando estos principales artículos del reglamento en el capítulo 4 sobre la semilla no certificada, ¿sí? Y a partir del cual más adelante vamos a hacer un flujo para poder entender cómo SENASA viene conduciendo esta producción de semilla no certificada. También nos están hablando dentro del reglamento general sobre la comercialización interna, ¿ya? De la semilla de la clase no certificada, cuáles son esos requisitos mínimos de calidad y algunas consideraciones sobre el etiquetado de este tipo de semilla, ¿ya? Y el capítulo 2 nos hace referencia de la importación. ¿Por qué tocamos importación aquí? Porque se relaciona mucho con con que toda semilla que ingrese de otro país, o sea, de fuera, debe o ingresa como semilla no certificada. Tenga o no tenga reglamentación, esta ingresa como semilla no certificada. Entonces, vamos a ver algunas especificaciones que nos habla el reglamento sobre esta importación de semillas, ¿ya? Entonces, empezamos con el flujo de producción de semilla no certificada. Este flujo lo hemos realizado con la finalidad de poder entender mejor cómo se da cada etapa de la producción de semilla no certificada y en qué momento SENASA está interviniendo o participando en este proceso de producción. Se comienza con la declaración de campo de multiplicación de semilla no certificada, como le vimos anteriormente, de acuerdo al artículo 39 del Reglamento General. ¿Sí? Aquí el administrado, el productor lleva su solicitud a SENASA, declara este campo con toda la información requerida, ¿no? Y aquí ya SENASA evalúa y otorga un código de campo que lo vamos a ver más adelante, y luego ya continúa la inspección inopinada, que también lo realiza SENASA, no se especifica el número de inspecciones. Posteriormente ya viene el acondicionamiento, aquí es donde no interviene SENASA, de acuerdo a la reglamentación, solamente se va a verificar los estándares mínimos de calidad a través del muestreo de análisis de calidad de semilla no certificada. Y aquí también lo vamos a ver más adelante, importante que recalquemos, el muestreo es realizado por un muestreador oficial o autorizado, no es que yo cojo la muestra y lo llevo y lo dejo en el laboratorio, ¿no? Así sea una semilla no certificada, a veces creemos no. Como es del productor, la calidad, yo muestreo, yo llevo, hasta inclusive lo puedo declarar como que sí es de calidad porque germinó, lo puse en una bandejita y me germinó. No, entonces aquí hay unos estándares mínimos de calidad, ¿no? Que tienen que cumplirse y aquí el SENASA es donde entra a regular. Posterior a ello, ya el productor hace el envasado y el etiquetado. Aquí el etiquetado también hay ciertos criterios que SENASA en el reglamento lo establece y finalmente se da una declaración de semilla por parte del productor de toda esa cantidad de semilla que él va a vender y ya condicionó, tiene que declararlo ante SENASA. Esto me duele. A ver, su micro, por favor. Gracias. Ya. Ok. A ver, vamos a empezar un poquito entrando a cada parte dentro de este flujo de proceso de semilla no certificada. La declaración de campo de multiplicación de semilla no certificada se realiza a través de un formato oficial que SENASA ha brindado y da un plazo, ¿no? De acuerdo al artículo 39 da un plazo. Y nos dice que dentro de los 15 días hábiles de haber instalado el campo de multiplicación de semillas, tenemos ese tiempo para poder declarar ante SENASA. ¿Y qué información es lo que se solicita o se consigna en esa declaración? Está el número de registro de productor de semillas, o sea, sí o sí tenemos que ser productor de semillas para poder producir semilla de la clase no certificada. Ojo, se debe considerar la especie y cultivar a sembrar, la ubicación y creo que es el campo de multiplicación de semillas, el área del campo de multiplicación de semillas, la historia del campo, hablemos del cultivo o cultivar anterior, y en rojo, y luego le vamos a explicar la procedencia de la semilla sea multiplicada, la fecha de siembra, la fecha estimada de cosecha y la producción estimada. Ahora, es importante que indiquemos
precisemos por qué el rojo, la procedencia de la semilla a ser multiplicada, está como parte, ¿no? Como parte de los requisitos del artículo 39 que tenemos que declarar, porque al hablar de una semilla que cuenta con reglamentación específica, por ejemplo, hablamos de maíz amarillo duro, ¿ya? Necesitamos saber de dónde proviene esta semilla, cuál es su procedencia, más que el lugar. Lo que se da a entender aquí es cuál es su fuente de origen, de dónde proviene. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar información acerca de la pureza varietal, la pureza genética que guarda esta semilla que va a ser utilizada como fuente de origen. Porque como semilla no certificada, no va a tener inspecciones como parte de, propiamente, como parte en este caso de SENASA, no va a haber una intervención directa, no voy a ir a verificar si ese cultivar realmente es del color, de la forma, el tamaño, la altura, lo cual sí se hace en un proceso de certificación. Entonces, lo mínimo que se pide para corroborar la fuente de origen es que nos indiquen cuál es la procedencia de la semilla. Si yo estoy sembrando en niñas 17 chusca, quiero producir como no certificada, ¿de dónde viene esta semilla? Ah, lo compré, es una autorizada, ¿ok? Ah, es una autorizada o es una categoría registrada. Ah, acá está mi boleta y acá está la etiqueta. Perfecto, correcto. Entonces, a eso nos referimos con procedencia a la semilla a ser multiplicada. Y dentro de la declaración que se presenta ante SENASA, cuando nos referimos a aquellas que no tienen reglamentación específica, frutales, hortalizas, forestales, por ejemplo, también como los libros ornamentales, estas no van a tener una fuente de origen propiamente, no tienen una reglamentación, posiblemente no se cuente y por tanto se podría a lo mucho presentar ya sea la etiqueta amarilla de lo cual provino como no certificada y la boleta o comprobante de venta. Entonces, la fuente de origen no correspondería a ninguna de las categorías de certificado, ¿sí? De clase certificada. Bueno, y aquí en general el formato es la misma información que les menciono. Siempre nosotros consideramos que es importante la identificación correcta, que se adjunte el croquis del campo de multiplicación, no queremos un croquis pues al detalle o muy técnico, sino un croquis que puede ser también a mano alzada, que nos permita referenciarnos bien y saber que el inspector va a llegar allí, ¿no? Es como que vamos a asistir a un lugar y necesitamos que eso esté, el lugar donde vamos a ir, las avenidas, las calles principales, ¿no? Es importante que esté esa información clara y precisa, ¿sí? Igual, el documento que acredita la fuente de origen, comprobante de pago o etiqueta de certificación, ¿sí? Ahora, continuamos. Posterior a haber declarado, ya productor de semilla declaró su campo, teniendo en cuenta esos 15 días hábiles de haber realizado la siembra, presenta SENASA evalúa esa solicitud y notifica al productor otorgándole una codificación del campo, ¿no? Este especialista va a tener en cuenta qué criterios, ¿no? Va a evaluar todo lo presentado por el productor, puede haber algunas observaciones, puede haber ciertas observaciones como la fuente de origen, ¿no? Que no se corrobore, ¿no? Ahora puede ser que quieran producir una no certificada y de un cultivar de maíz amarillo duro que no esté inscrito, ¿no? Es un cultivar que no está inscrito y se está produciendo como no certificada, no puede producirse, entonces no se rechaza esa declaración. Entonces puede ir surgiendo diferentes observaciones y el administrado también tiene un tiempo para poder subsanar. Es importante aquí reiterar y mencionar que todas las declaraciones incompletas, no subsanadas, ¿no? Tienen un plazo. Y es un plazo de 5 días hábiles. Si no lo hacen en esos 5 días hábiles, van a ser consideradas como no presentadas, ¿ya? Posterior a ello, ¿ya? Vamos el especialista otorga un código de campo. ¿Qué es un código de campo? Y este código de campo es importante porque va a permitir y es lo que va a acreditar, lo que va a ir, recordemos que este código va a ir sí o sí en la etiqueta amarilla del productor, de semilla de clase no certificada. Y esta es la que va a acreditar. Y esta es la que va a identificar. Va a ser como
el código que va a permanecer tanto en el muestreo realizado por el muestreador oficial autorizado, en el laboratorio autorizado u oficial, ¿no? Ya está en el etiquetado, ¿verdad? Ya está en el comercio, cuando ya está en la compra. Yo voy a comprar la semilla de la clase no certificada y voy a verificar que esta etiqueta amarilla tenga este código. ¿Y quién lo otorgó el código? Lo otorgó SENASA. Y ese código NC-LAM-1221 tiene que existir en los registros de SENASA, ¿sí? Entonces, ¿cómo se codifica o cómo SENASA otorga esta codificación en función al departamento? Por ejemplo, ahí son 3 ejemplos, ¿no? Cusco, Piura y Lambayeque, ¿no? NC es no certificado, las siglas, luego sigue las 3 letras, primeras letras del departamento, luego el número de campo, ¿no? El número de campo que se está atendiendo, puede ser el primer campo de no certificada, el sexto campo, el 12º campo, y los últimos 2 dígitos del año, ¿no? Entonces estamos hablando de un campo de no certificada ubicado en Cusco, el primer campo, y producido durante el 2021. Igual, el tercer ejemplo les está hablando de una semilla de un campo declarado en Lambayeque, de clase no certificada, correspondiente al número 12 del año 2021. ¿Ya? Eso lo conduce cada dirección ejecutiva de SENASA y notifica al productor con este código para continuar posteriormente en alguna inspección inopinada. Como bien lo dice en la reglamentación, se puede realizar una inspección inopinada y aleatoria de los campos declarados, así como sus lotes resultantes para la producción de semillas no certificadas. Esto especifica el reglamento. Entonces, se realiza esta inspección inopinada, ¿no? Siempre verificando los criterios y parámetros mínimos, ¿no? Como se repite, no se va a hacer, si hablamos de un maíz amarillo duro, como no certificado, no se va a ir a verificar los descriptores varietales. Eso se hace en la producción certificada, como lo veremos en la tarde. Aquí se va a verificar los criterios mínimos. Presencia de maleza, distanciamientos, lo declarado inicialmente por el productor, ¿sí? Luego de ello, viene el acondicionamiento, el muestreo y análisis de calidad, para lo cual vamos a tener previamente una pequeña información que quisiera compartirles para que podamos tener en cuenta si nuestra finalidad es producir semilla no certificada. Tenemos que tener en cuenta que el muestreo que lo realiza, como lo decía anteriormente, no porque la garantía es del productor, lo llevo, hago mi muestreo y lo llevo al laboratorio, ¿no? A cualquier laboratorio, no. Primero, tenemos que verificar lo siguiente, que contamos, el SENASA como tal cuenta con muestreadores autorizados y oficiales. Autorizados son aquellos que el SENASA los ha delegado como tal. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de 24 muestreadores autorizados, entre ellos están de organismos certificadores, de empresas privadas, ¿sí? Y hasta también de organismos públicos, como Linía, ¿sí? Y esta lista la contamos nosotros, y estos muestreadores son los que están autorizados para hacer el muestreo en diferentes especies. Por ejemplo, vamos a citar Coreza la Libertad en maíz, arroz, cebada y trigo. GBR SAC en arroz, maíz, frijol, algodón y quinoa, ¿no? Estación Experimental Agraria y Coronilla en San Martín, en arroz y maíz. Entonces, estos muestradores están autorizados para poder hacer esta actividad de muestreo en estas especies, ¿no? Tengamos cuidado cuando nos dirijamos y solicitamos el servicio para este muestreo de semilla de la clase no certificada, vayamos en aquellos que están debidamente autorizados por SENASA y para los cultivos para los cuales han obtenido esta autorización, ¿sí? Igual, de la misma manera, tenemos a los muestradores oficiales. Hablamos oficiales, son aquellos muestradores propios de SENASA. Tenemos a nivel nacional cerca de 100 muestradores oficiales aproximadamente en todos los departamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá en Ayacucho tenemos a 3 ingenieros, ¿no? Ellos están responsables de hacer el muestreo, ¿no? Ya tanto para semilla certificada como no certificada, pero son nuestros muestradores oficiales, ¿sí? Entonces podemos contar con ellos para el servicio de muestreo. Lo podemos hacer tanto con un muestreador oficial como con un muestreador autorizado por SENASA. Posterior al muestreo,
se hizo el muestreo. El muestrador va a llevar esta muestra al laboratorio. ¿A qué laboratorio va a llevar? Entonces, aquí también es importante tener en cuenta que se cuenta con una lista de laboratorios autorizados. Como podemos ver aquí, son 7. Tenemos organismos certificadores como el certificador GBRSAC, por eso la libertad, de Cordesa, tenemos el ANIS, de organismos públicos, tenemos a la Estación Experimental, Andenes y Nia Cusco, Santa Ana y Nia Junín, o el Porvenir y Nia San Martín. Y estos laboratorios, a su vez, tienen o se encargan de hacer los análisis o ensayos de determinadas especies, ¿ya? Por ejemplo, Corazón de la Libertad, arroz y maíz, GBR, maíz, algodón, quinoa, frijol, ¿sí? Arroz, ¿no? Entonces, debemos dirigir nuestra muestra hacia laboratorios que estén autorizados para esas especies. Si yo quiero de avena, tengo que llevar al laboratorio donde corresponde, ¿correcto? Entonces, estos análisis y ensayos se pueden realizar con cualquier laboratorio autorizado, teniendo en cuenta la especie para los cuales ellos están autorizados, y también lo pueden realizar, o también lo pueden realizar en el laboratorio oficial de análisis en semillas, que ya SENASA cuenta con su laboratorio oficial, ¿sí? Y que más adelante vamos a ver cuál sería la diferencia a nivel de los reportes, informes o certificados que se obtiene como resultado del análisis, ¿sí? Entonces, nos quedamos con el concepto claro y definido de que toda semilla no certificada puede ser muestreada y llevada a un laboratorio, ¿sí? Obviamente, previamente autorizado por SENASA, y estos muestradores también deben ser autorizados u oficiales. Y el laboratorio puede ser también autorizado o oficial, es decir, del SENASA. Continuando ya con el posterior a la... por aquí tenía unos análisis de calidad, creo que están aquí. Ajá. Sí. Continuando, antes de entrar acá. Estos análisis de calidad, y es importante que ya identificamos también la diferencia que hay, porque surge alguna confusión cuando hablamos de cuál es la diferencia que yo lleve mi muestra al análisis o la muestra llevada por el muestrador al laboratorio oficial en semillas o al laboratorio autorizado, ¿ya? ¿Cuándo pido un certificado o un informe? Entonces, para ello, aquí hay un ejemplo. Esto es un certificado oficial de análisis del lote de semillas, como su propio nombre lo dice. Es un certificado oficial de lote de semillas. Y esto se da, o este certificado es emitido por el laboratorio oficial de semillas cuando la muestra ha sido obtenida por un muestrador autorizado oficial, ¿ya? Únicamente bajo este criterio, bajo este requisito, que la muestra haya sido obtenida por un muestrador oficial autorizado, y este certificado nos está avalando el total del lote de semillas, nos avala la calidad de todo el lote de semillas, de toda esa cantidad muestreada. ¿Y en qué se diferencia si es que hablamos de un informe de análisis de muestra de semilla? ¿Cuándo otorga el laboratorio un informe? El laboratorio va a otorgar un informe cuando la muestra no ha sido obtenida por el muestrador oficial o autorizado. Entonces, ante ello solamente se va a avalar la calidad de la muestra que se ha enviado al laboratorio. Si la muestra fue de 1 kilo, y este informe va a avalar la calidad de esa muestra. Pero si lo ha realizado un muestrador autorizado oficial, este certificado va a avalar al lote, la calidad de todo el lote, ¿sí? Entonces, importante saber esto. Para la semilla no certificada, uno puede pedir un certificado. Si yo quiero certificado, tengo que solicitar el servicio de un muestrador oficial o autorizado. Y si yo solo quiero un informe, ¿no?, que solamente sería para la muestra, lo puedo hacer, el mismo usuario lleva. Pero en este caso, correspondería para la no certificada, ¿no?, que soliciten un certificado oficial para acreditar todo el lote. Quizás su lote es de 10,000, ¿no? Ahí estaríamos solicitando un certificado oficial bajo el servicio de un muestrador oficial autorizado. Y si hablamos de un laboratorio autorizado, que también puedo llevar mi muestra de semilla de la clase no certificada, puedo llevar también, sí, lo puedo hacer en un laboratorio autorizado, pero lo que van a emitir son reportes. Los laboratorios autorizados, como aquí vemos, por ejemplo, tenemos de
de Corea La Libertad, hay un reporte que se ha emitido para arroz, farinía 508 tinejones de la categoría certificada. Bueno, esto es certificado, ¿ya? Pero hablemos de que sí, una semilla de la clase no certificada puede ser llevado a un laboratorio autorizado, este emite un reporte y con eso se está acreditando la calidad del lote, ¿correcto? Y bueno, posterior a obtener ya los resultados, ¿no? De acuerdo a los análisis que arroja el laboratorio, vamos a evaluar los estándares mínimos de calidad. Y esto está referido tanto para aquellas especies que tienen reglamentación como aquellas que no tienen reglamentación, como lo vimos anteriormente. Las que tienen reglamentación, como arroz, bueno, en este caso para no certificada, vamos a ver más adelante, arroz y algodón no puede producirse no certificada, pero sí para cereales, leguminosas, quinoa, ¿sí? La producción de semilla, perdón, los criterios mínimos, los estándares mínimos de calidad van a estar en función a lo que indique esa reglamentación específica, ¿ya? Y tienen que cumplir estos requisitos para poder considerarla como tal. Y para aquellas especies que no tienen reglamentación específica, existe una RD 409-2008, Agencia Nacional de IA, la cual establece ciertos estándares mínimos de calidad, ¿ya? Y lo vamos a ver en detalle a continuación. Empecemos por las semillas que tienen reglamentación. ¿Cuáles son los estándares mínimos de calidad para la clase no certificada? ¿No? Entonces, vamos a partir, recordemos, hace un momento lo dije, algodón y arroz no se admite clase no certificada, ¿sí? Solamente se admite clase certificada de algodón y arroz, eso de acuerdo a su normativa y reglamentación vigente para estos dos cultivos, ¿ya? Entonces, ¿de quiénes podemos producir semilla no certificada que cuentan con reglamentación de estas especies? Por ejemplo, para leguminosas y hasta cereales, el porcentaje mínimo de semilla pura es del 98%. Para quinoa es de 95%, ¿sí? Para el caso de materia inerte es de un 2% como máximo. Para leguminosas, maíz amarillo duro, amiláceo y cereales. Para quinoa solamente es el 1%. Para el caso de otras semillas, el porcentaje máximo es de 0.1 en leguminosas y en cereales. Para maíz no hay tolerancia. Y en quinoa es de 0.06. Y para el caso de porcentaje de germinación, el mínimo es de 80% en leguminosas y maíz amarillo duro, en amiláceos 85%, y para el caso de quinoa, que también es un 80% junto con, al igual que en cereales, también estándares adicionales dentro de la no certificada, recordemos, ¿sí? Entre ellos está el número de semillas de otros cultivares, que como máximo se permite 5 de 1000. Como máximo también se permite 2 en 60 gramos de presencia de semilla de malezas, para el caso de quinoa, recordemos. Y como maleza prohibida no está permisible esta especie de Chenopodium quinoa SSP melanasperma, ¿ok? Tener en cuenta que la no certificada, entonces, cuando corresponde este tipo de producción y se declara en enseñanza, estos estándares mínimos no debe de considerarse esto para que pueda darse una producción de semilla no certificada como tal. Caso contrario, sería rechazado el cambio. Ahora, respecto a los requisitos mínimos de calidad para especies que no tienen reglamentación específica, ¿sí? Anteriormente ya hemos visto las que tienen reglamentación y todo ello está en la normativa. Ahora, pero aquellas que no tienen, ¿no? Por ejemplo, hortalizas. ¿Cómo yo determino cuáles son los requisitos mínimos de calidad? Hay una RD, la 409-2008, Agencia Nacional de IA, que consta de 4 artículos, y ahí se establece cuáles son los requisitos mínimos de pureza y de germinación para que sean comercializadas como semilla de la clase no certificada, ¿ya? Vamos a ir viendo también el anexo, sobre todo para poder ver cuáles son esos requisitos. Y es importante aquí también que conozcamos que dentro de los artículos que habla esta RD, menciona que el color de la etiqueta del productor de semilla va a ser de color amarillo. Cuando hablemos de una producción de semilla de la clase no certificada, el productor va a tener que tener en cuenta que la coloración de esta etiqueta va a ser amarilla. El artículo 3 nos menciona de la importación de la semilla, que toda importación de semilla con fines comerciales van a tener que
no solamente cumplir con lo que está establecido en el reglamento general de la Ley General de Semillas, sino también debe contener la información mínima en la etiqueta, ¿no? Para que pueda ser considerada dentro de, cumpliendo todo lo establecido en la reglamentación, ¿no? Y en idioma español. ¿Qué consideraciones también nos habla? Nos habla sobre el reetiquetado. El reetiquetado se va a dar teniendo en cuenta ciertos criterios, ¿no? Para el caso de aquellas semillas que vengan importadas y no cumplen con la información mínima requerida, tienen que reetiquetar, ¿ya? Aquí está el anexo, por ejemplo, lo amarillo son hortalizas, en acelga hay un porcentaje mínimo de semilla pura, que es el 98%, hay un porcentaje mínimo de germinación, que es el 80%, en apio, por ejemplo, la semilla pura tiene un mínimo del 99%, y en 80% en germinación. Para el caso de cebolla, 99 y 80 en germinación, y para el caso de tomate, semilla pura 99% y 85% en germinación. ¿Qué vamos a encontrar también aquí? Miren, encontremos alfalfa, dactilis, festuca, poa, raigras, sorgo, ¿no? También está kiwicha, ¿no? Principalmente hay más hortalizas, ¿sí? Pero aquí están aquellas que no tienen reglamentación específica, no están todas, pero estas son las que se han considerado dentro de la RD. Dentro del posterior a verificar que se ha dado el cumplimiento de estos estándares mínimos de calidad, ya sea que se trate de una especie con o sin reglamentación y cumplió los estándares, entonces continuamos con la siguiente etapa, que es el envasado y etiquetado. Teniendo en cuenta que el artículo 55 es el que nos define que toda etiqueta de productor de la semilla no certificada va a ser de color amarillo, ¿sí? Y que toda, ya sea para la oferta en venta, entrega, cesión o cualquier otra forma de comercialización de etiquetas, no está permitido la venta de estas etiquetas, ¿ya? No está permitido la venta de estas etiquetas y aquí resalta que estas etiquetas son las que nos van a acreditar quién es el productor que está garantizando la calidad de la semilla. Y también, y no menos importante, pero también acredita que ha sido declarado ante el SENASA. Entonces, como les decía inicialmente, el etiquetado y cuán importante es la información contenida aquí nos está acreditando quién es el productor que está garantizando la calidad y que han sido declaradas ante SENASA, contando para ello con un código de campo, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Y esta información de la etiqueta debe guardar todos estos puntos, desde el nombre, la razón social, el número de registro del productor de semillas, la especie cultivar, la fecha que ha sido cosechada, que se indique que la clase es no certificada, el peso neto, el código de campo, el código de lote está aquí, la fecha de análisis de calidad, la pureza física, el porcentaje de germinación, el tratamiento realizado, el nombre del producto y la dosis empleada, así como la fecha de envasado y las condiciones para su almacenamiento. Claro está, también considerar el lugar de producción, departamento, provincia y distrito. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de una etiqueta de la clase no certificada, ya, del productor. Es un productor 039, 2017 GS NASA. Estamos identificando, sí, está registrado como productor, correcto. Está hablando, estamos observando la razón social, la asociación productores El Buen Sembrador, muy bien. Está la especie, el cultivar, el lote, el productor, el nombre del productor, el peso neto de la semilla, la fecha etiquetado, el número de control, el lugar de producción. En la otra cara de la etiqueta está la especie, cultivar nuevamente, peso neto, pureza física, semillas fuera de tipo, semillas de otros cultivos, semillas de malezas tolerables, porcentaje de germinación, porcentaje de humedad, tratamiento realizado y condiciones. Este es un ejemplo. Posiblemente aquí vamos a ver que falta, por ejemplo, no indica fecha de cosecha, no indica que la clase es no certificada.
hay dos que no están indicando, ¿no? Habría que ver, ¿no? Aquí el orden no establece el reglamento que sea de un orden tal, que tenga un tamaño tal, no especifica sobre características propias de la etiqueta, más sí exige que la información esté contenida tal cual se solicita en el reglamento, ¿sí? Sobre todo, teniendo en cuenta que esto es la única el medio donde cual se va a hacer la trazabilidad de ese lote, correcto. Posterior a ello, ya el productor, luego que ya ha etiquetado sus sacos, tiene la obligación de declarar ante SENASA en un plazo de 10 días después de haber envasado y etiquetado toda la semilla que va a comercializar para posteriormente, ¿no? Entonces, esta declaración ya es un formato que también se le brinda al administrado para que pueda rellenar la información, presentarlo a SENASA y con ello se estaría prácticamente culminando con este proceso de producción de semilla no certificada. Esto sería la última etapa, presentándose el formato y que en el cual ya SENASA estaría culminando y dando la conformidad, ¿no? Ahora, también hemos estado revisando que como parte de dentro del reglamento se menciona a la importación de semillas con fines comerciales, se precisa que toda esta producción, toda esta importación de semillas ingresa al país como clase no certificada. Bajo ese sentido vamos a tocar este tema de importación, ¿ya? Y, ¿por qué? Porque muchas veces ingresa semilla y se desconoce o se piensa que si bien puede provenir de una categoría o de una clase certificada del país de origen, aquí ingresa al país como no certificado. Y si desean homologar, se puede dar este procedimiento ante SENASA, pero inicialmente ingresan como no certificado. Cuenten o no cuenten con reglamentación específica. Todo esto está enmarcado en el artículo 63.2, inciso H, del reglamento, ¿sí? Ahora, entonces vamos a partir de que la semilla importada de la clase no certificada, si no tiene reglamentación, por ejemplo, una hortaliza, que mayormente son las hortalizas las que también se comercializan, ¿no? Llegan de fuera en diferentes presentaciones y por tanto, como no tiene reglamentación, SENASA no exige que los cultivares estén inscritos dentro del registro de cultivares comerciales. No están inscritos, o sea, pueden traer diferentes cultivares. Por ahora, estas hortalizas no cuentan con reglamentación, ¿no? Entonces, su comercio como semilla, el comercio como semilla, no tendría ninguna, como se dice, no tendría ninguna observación. Podría darse el comercio de semillas de especies que no tienen reglamentación, previamente siendo declaradas su ingreso, que cumplan con esas consideraciones de reetiquetado, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero ingresan como de la clase no certificada. Aquellas que tienen reglamentación específica, ¿no? Se importan semillas que tienen reglamentación específica, por ejemplo, maíz amarillo duro, nuevamente hacemos el ejemplo. Hay que verificar que el cultivar esté inscrito en el registro de cultivares. Si no está inscrito, no puede comercializarse, ¿ya? No puede comercializarse. Entonces, simplemente se destina para el consumo, ¿ya? Se deniega el comercio como semillas hasta que el cultivar esté inscrito dentro del registro de cultivares comerciales. ¿Está bien? Otras consideraciones adicionales dentro de la reglamentación. Y bueno, aquí no quisiera pasar mencionando de que, como lo repetimos anteriormente, la semilla que ingresa, la semilla importada ingresa al país, tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos para la normativa aquí en Perú. Como mencionábamos y vimos, tiene que tener la información mínima en la etiqueta, se hace un reetiquetado de esta semilla para que cumpla con la información mínima, se presenta el análisis de calidad, ya sea de un laboratorio autorizado por el INSTA o de un laboratorio que acredite la autoridad de semillas del país de origen. Es importante eso y se declara todo a SENASA. Si hablamos de semilla que ingresa de otro país con fines de investigación, también se declara a SENASA, pero eso es diferente. Aquí estamos viendo netamente aquella semilla que ingresa con fines comerciales y que debe ser declarada también ante SENASA. Otras consideraciones más que se puede ver aquí respecto a la producción de semilla no certificada, como lo estuvimos también revisando de manera general
es que sí se puede dar la situación de aquellos campos, dentro de la reglamentación menciona que si no se declara el campo en ese tiempo establecido, no se considera como semilla de la clase no certificada. Entonces no se puede comercializar como tal. Yo no puedo decir mi semilla es no certificada, le hago su etiqueta, le pongo toda la información, pero nunca declaré a SENASA. Entonces no es considerada como semilla no certificada. Y igual, en el caso de, puede darse que se encuentre, por ejemplo, en quinoa, maleza prohibida, ¿no? Se encontró Melanaspermum, esa especie, y, o no se encontró y corresponde a un rechazo propiamente del campo. No se podría permitir la producción de semilla no certificada de ese cultivo. Entonces, se está incumpliendo esa tolerancia y por tanto también pasaría, al igual que el anterior caso, el consumo sería directo o industrializado, pero ya no como semilla no certificada. Reiterar que todo productor debe mantener el registro de sus actividades relacionadas al campo de multiplicación de semillas, desde la declaración hasta el análisis de calidad, el etiquetado, toda la declaración final que han hecho de la semilla que han acondicionado para el comercio ante SENASA. Y bueno, debido a problemas fitosanitarios, sí se puede restringir la producción de semilla no certificada previa resolución. Y bueno, finalmente, hablar un poco sobre cuál es la restricción de un organismo público para la producción de semilla no certificada. Para productores sí está permitida la producción de semilla no certificada, pero para organismos públicos hay una cierta excepción, ¿ya? Y esta excepción se basa en que solo pueden producir semilla no certificada de aquellas que no cuentan con reglamentación específica, ¿no? Ya vimos que no cuentan con reglamentación específica como hortalizas, ornamentales, frutales. Esto de acuerdo al inciso C del artículo 46.1, ¿ya? Y aquí no solamente que aquellas no cuentan con reglamentación, o sea, yo puedo producir un frutal que no cuenta, un organismo público, entendamos ya sea una universidad pública, ¿no? O un sector, una institución del sector público, ¿ya? Yo tendría que aquí el organismo público no solamente es este requisito, que no cuente reglamentación específica, sino que el sector privado no tenga interés en producir estas especies o en aquellos cultivos que son priorizados a nivel nacional y regional por el sector agrario con la finalidad de incrementar la tasa de uso de semillas. Son ciertos requisitos que lo evalúa SENASA, porque esto el organismo público tiene que presentar a manera de una autorización, solicitar la autorización previo a SENASA para que SENASA evalúe, haga el informe técnico correspondiente y bien autorice o bien deniegue este tipo de producción de semilla de la clase no certificada. Bueno, eso es toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Espero no haber corrido y es un gusto poder haber compartido hoy día con ustedes este tema. Gracias.